En el desarrollo de su objeto social, las empresas del sector real se ven expuestas a riesgos que deben ser identificados, medidos, controlados y monitoreados. Es por esto que la Superintendencia de Sociedades ha expedido una normatividad para la administración, prevención y gestión de estos riesgos. La compañía se encuentra obligada a la implementación de estos sistemas. Estos sistemas se refieren al SAGRILAFT y al Programa de Transparencia y Ética Empresarial. El SAGRILAFT es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El lavado de activos es el proceso por medio del cual se ocultan recursos ilícitos en la economía formal. ¿Cómo se produce este ocultamiento? A través de la adquisición de bienes muebles, inmuebles o de participación en empresas del sector real. Y las actividades ilícitas que se encuentran involucradas en el lavado de activos se refieren a el hurto, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el abuso de confianza, entre otros delitos. La financiación del terrorismo se refiere a la entrega de recursos lícitos o ilícitos para la financiación de grupos armados al margen de la ley. Y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva se refiere a todo recurso o todo proceso mediante el cual se entregan recursos para la distribución, la producción, la generación, la destrucción de estas armas que generan tanta zozobra y tanto daño a la sociedad. Para evitar que se materialicen estos riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se cuentan con dos herramientas. En primer lugar, los procedimientos de debida diligencia y de debida diligencia intensificada. ¿Qué implican estos procedimientos? Conocer adecuadamente a mi contraparte, es decir, a mi cliente, a mi proveedor, a mi empleado, a mi contratista, con el fin de saber si estas personas tienen alguna relación con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos procedimientos también pueden darse en una forma intensificada, cuando se presentan situaciones de alto riesgo o empresas que representan un alto riesgo para nuestra compañía. También se puede dar en el caso de las personas expuestas políticamente que tienen un tratamiento especial de acuerdo con el decreto 830 de 2021, cuando estamos en una operación de activos virtuales o cuando la compañía o el oficial de cumplimiento así lo considera. Por otro lado, tenemos el procedimiento de reportes. Los reportes se deben realizar cada vez que estamos ante una operación inusual. La compañía presenta este reporte frente a una operación que por su cuantía o por sus características no corresponde con la realidad o con la actividad ordinaria de la compañía. Y una vez presentado este reporte de operación inusual, el oficial de cumplimiento decidirá si no existe una justificación razonable para esa operación inusual, presentar el reporte de operaciones sospechosas. Estos reportes son fundamentales, así como los procedimientos de debida diligencia y de debida diligencia intensificada. Nos permiten conocer cuáles son las situaciones que representan un mayor riesgo para la compañía y tomar las acciones pertinentes. Por otro lado, recordemos que dentro del SAGRILAFT, así como dentro del Programa de Transparencia y Ética Empresarial, contamos con un aliado, que es el oficial de cumplimiento, es decir, la persona que se encarga de monitorear y de auditar el funcionamiento adecuado de este sistema. El oficial de cumplimiento recibe los reportes de operaciones inusuales, recibe también cualquier tipo de inquietud, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia para la administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Debemos conocer quién es nuestro oficial de cumplimiento para que de esa forma tengamos los canales de comunicación claros y cada vez que tengamos alguna inquietud o que queramos presentar alguna denuncia de incumplimiento del SAGRILAFT, podamos hacerlo de la forma adecuada. Recordemos además que todas las denuncias que se realicen y todos los reportes que
que se realicen serán tratados con el mayor grado de confidencialidad, especialmente si son presentados de forma anónima. Por otro lado, tenemos el sistema de administración de los riesgos de corrupción y de soborno transnacional, que es el programa de transparencia y ética empresarial. Hablemos primero del soborno transnacional. El soborno transnacional es el acto en virtud del cual se da, se ofrece o se promete a un servidor público extranjero objetos de valor o dinero con el fin de que realice una actividad que no debe realizar de acuerdo con sus funciones o no realice una actividad que debe realizar de acuerdo con sus funciones. Por otro lado, tenemos la corrupción, especialmente la corrupción privada, que se refiere a todas esas dádivas que pueden ser recibidas por un empleado de la compañía con el fin de facilitar un negocio, de facilitar la vinculación de una contraparte. Contraparte entendiéndola como un cliente, un proveedor o un empleado. Por lo anterior, debemos tener mucho cuidado con todos los obsequios que se reciben por parte de los clientes o de los proveedores, y asimismo debemos tener mucho cuidado con los regalos que ofrecemos a los clientes o a los proveedores. Asimismo, tener mucho cuidado con las relaciones que tenemos con las entidades del Estado para que en ningún momento se pueda entender un ofrecimiento, un regalo, una invitación como un acto de corrupción y de soborno transnacional. ¿Cómo entendemos que un regalo o que una invitación puede ser entendido como un acto de corrupción o de soborno transnacional? Debemos analizar si escogeríamos a ese mismo cliente o ese cliente nos escogería a nosotros, y si escogeríamos a ese proveedor si no hubiéramos recibido o si no hubiéramos ofrecido ese regalo o esa invitación. De esa forma, tenemos la tranquilidad de que estamos actuando de una forma transparente, ética y honesta. Por otro lado, tengamos en cuenta que cuando recibimos un regalo o cuando recibimos una invitación, dependiendo de la cuantía de ese regalo o invitación, debemos informarla adecuadamente a nuestro jefe inmediato o a la gerencia, para que de esa forma se revele adecuadamente el recibimiento de este regalo o de esta invitación y se pueda tramitar de una forma adecuada, de acuerdo con las políticas de la compañía. Así como en el SagriLaft, para el programa de transparencia y ética empresarial, contamos con un canal de denuncias, que es el correo del oficial de cumplimiento. Pero también tenemos otros canales de denuncia, como lo son los establecidos por la Superintendencia de Sociedades a través de su página web www.supersociedades.gov.co y el teléfono 601-220-1000. Cualquier inquietud que tengamos frente a el recibimiento de regalos, frente a la revelación de conflictos de interés que puedan estar limitando nuestra actuación, podemos hacerla al oficial de cumplimiento para que de esa forma sepamos cómo debemos actuar en estos casos. Asimismo, tengamos en cuenta que el oficial de cumplimiento realizará procedimientos de debida diligencia de forma periódica para que de esa forma garanticemos el correcto funcionamiento del sistema. Estos procedimientos de debida diligencia son diferentes a los del SagriLaft y comportarán efectivamente que el sistema está siendo percibido adecuadamente por los colaboradores y entenderán cómo actuar frente a los riesgos de corrupción y de soborno transnacional. Por último, tengamos en cuenta que en nuestra vida ordinaria también podemos hacer pequeñas acciones para evitar que estos riesgos terminen afectando nuestra vida, pero también nuestro trabajo en la compañía. Nunca prestemos nuestro nombre. Tengamos mucho cuidado con a quién estamos firmándole documentos o a quién le estamos entregando nuestra información personal. Segundo, nunca prestemos nuestros productos financieros. Tengamos mucho cuidado con las personas que tienen acceso a nuestras contraseñas, a nuestras claves, y que si hay algunas personas que
que tienen acceso a estas sean de nuestra entera confianza. También conozcamos cuáles son los riesgos a los que nos encontramos expuestos dentro de nuestra área o dentro de la compañía y asimismo dentro de nuestro lugar de trabajo y dentro de nuestro lugar de residencia. Esto es fundamental para saber cómo enfrentar adecuadamente los riesgos. Asistamos a las jornadas de capacitación que realiza el oficial de cumplimiento. Este video tiene como fin realizar una pequeña inducción sobre cuáles son los riesgos que debemos administrar adecuadamente y cuál es la forma en que debemos hacerlo. Asimismo, estos consejos. Pero asistamos a esas jornadas de capacitación para entender cuáles han sido las actualizaciones en la administración y gestión de estos riesgos. Por último, no creamos en los negocios fáciles, ni en la compañía, ni en nuestra vida diaria. Tengamos en cuenta, como decían las abuelas, que de eso tan bueno no dan tanto. Y por lo tanto, si algo parece demasiado sencillo o consideramos que es un negocio que nos puede producir altas rentabilidades sin asumir riesgos, tengamos en cuenta que esta es una de las formas en las que los delincuentes pueden operar. Cualquier inquietud o cualquier duda, conocen a su oficial de cumplimiento. Evitemos sanciones, evitemos cualquier tipo de dificultad frente a la administración de estos riesgos y comprometámonos adecuadamente a su gestión y su administración.